En ese diálogo permanente entre el pasado y el presente que puede volverse legible, el proceso instituyente de las sociedades y que puede surgir una comprensión sintética del mundo. Esto implica postular una historia a la que se podría calificar de comprensiva. Intelección del pasado e interrogación del presente participan en ella de un mismo recorrido. Actualiza las resonancias entre nuestra experiencia de lo político y la de los hombres y mujeres que nos han precedido, dando de esta manera su sentido más fuerte a la fórmula de Max Bloch. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. En efecto, hay que ir por partes, de manera estructural, entre la búsqueda apasionada de la actualidad y la atención escrupulosa a la historia. Se trata, por lo tanto, de una historia que tiene como función restituir problemas más que describir modelos. Su trabajo termina en cierta manera por mezclarse con el de la filosofía política. Antes que nada, entonces, la historia de lo político enfocada con este espíritu se distingue por su propio objeto de la historia de la política propiamente dicha. Esta última, además de la reconstrucción de la sucesión cronológica de los acontecimientos, analiza el funcionamiento de las instituciones, desmenuza los mecanismos de toma de decisiones públicas, interpreta el resultado de las elecciones, echa luz sobre las razones de los actores y el sistema de sus interacciones, describe los rituales y los símbolos que organizan la vida. La historia de lo político incorpora, obviamente, esos diferentes aportes, con todo lo que puede acarrear de batallas subalternas, rivalidades entre personas, confusiones intelectuales, cálculos de corto alcance. La actividad política stricto sensu es, en efecto, aquello que limita y permite en la práctica la realización de lo político. Es inseparablemente una pantalla y un medio. Las deliberaciones racionales y las reflexiones filosóficas elevadas no se pueden disociar de las pasiones y de los intereses. El majestuoso teatro de la voluntad general está atravesado permanentemente por escenas tomadas en préstamo a los pasos de comedia más habituales del poder. Refugiarnos en el cielo supuestamente apacible de las ideas tampoco nos garantizará comprender los mecanismos y las dificultades de la institución de la polis. No se los puede aprender más que examinando las contingencias ordinarias envueltas como siempre están en la minucia de los acontecimientos. Esto debe decirse con claridad, pero al mismo tiempo hay que subrayar con fuerza que no se puede permanecer allí si se pretende resolver el enigma de lo político. Por ejemplo, no se podría comprender la inestabilidad estructural de un régimen conformándose con hacer el relato de las crisis ministeriales que pueden llegar a ocurrir en la zona visible de la escena. De una manera más general, se puede además considerar que la historia de lo político tal como pretendo practicarla se nutre de los aportes de diferentes ciencias sociales y que procura unificar sus recorridos, pero al mismo tiempo investiga con una atención particular un conjunto de hechos y de problemas que se sitúan en aquello que se podría llamar su ángulo muerto. Para poder comprenderlo y no quedarse en consideraciones de método demasiado abstractas, puede ser útil mostrar a partir de unos pocos ejemplos la contribución a la comprensión de nuestras sociedades que propone esta perspectiva distinta de los aportes de la historia social, de la sociología y de la teoría política, tanto como de la historia de las ideas. En principio, la historia social ella pone el acento sobre la interpretación de los conflictos de poder y de la oposición de intereses. Provee así una grilla explicativa que establece un vínculo entre las posiciones y las conductas dentro del campo propiamente político, el de las elecciones o las filiaciones partidarias y las variables culturales, económicas o sociales que caracterizan a los diferentes grupos.
El problema es que este enfoque no da cuenta más que de una parte de la realidad. Tomemos el ejemplo de la conquista del sufragio universal. Una historia social reconstruirá el conflicto entre las impaciencias del pueblo y los temores de las élites. Describirá las estrategias de las fuerzas cuya presencia resulta visible. Se podrá analizar efectivamente en estos términos al movimiento de la reforma electoral que polariza en sucesivas oportunidades la atención durante la monarquía de Julio. Pero la interpretación sigue siendo parcial. No da cuenta de la posición de los ultras ni de los legitimistas que se erigen en ese momento en campeones de la soberanía del pueblo. Tampoco explica la vacilación de una gran parte del campo republicano, que se percibe a través de la defensa que algunos de ellos hacen del sufragio en dos niveles o incluso la reticencia permanente a emplear el término sufragio universal, prefiriendo la fórmula de reforma electoral y traduciendo así una incertidumbre sobre el objetivo inmediato a alcanzar y no solo una prudencia táctica. En este caso, la historia no está únicamente atravesada por un conflicto entre lo alto y lo bajo de la sociedad. Está igualmente estructurada por una tensión subyacente en la noción misma de sufragio político. Tensión entre el sufragio como símbolo de la inclusión social, expresión de la igualdad entre los ciudadanos y que, por lo tanto, exige imperativamente su universalización, y el sufragio como expresión del poder social, forma de gobierno y de la sociedad, y que, esta vez, invita a plantear la pregunta por la relación entre número y razón, entre derecho y capacidad. Es esta última historia a la que podemos calificar de interna, la que también hay que reconstruir. La sociología, por su parte, se propone desenmascarar a la política, hacer manifiestos los mecanismos sociales reales que estructuran su campo, más allá de las doctrinas explícitas, de los discursos de los actores y del funcionamiento visible de las instituciones. A comienzos del siglo XX, algunas obras pioneras trazaron el marco de esta disciplina. Roberto Michels fue el primero en desarrollar una exposición minuciosa de las condiciones en las cuales un poder oligárquico se instala inevitablemente dentro de las organizaciones democráticas. Moisés Ostrogorsky, en otra obra fundadora, muestra por su parte cómo el advenimiento y la ampliación de los partidos políticos conducen en la práctica a transformar a fondo el conjunto del sentido de un gobierno representativo. Se podría nombrar la obra de Max Weber y de otros si hubiera a qué reconstruir la formación de esta disciplina. Nadie se atrevería a discutir su fecundidad científica y su importancia ciudadana. Algunos de estos pesimistas públicos, la expresión de Michels, que acabamos de citar, han sido muy útiles profesores de lucidez. Yo mismo he trabajado durante los años 70 para que vuelvan a estar disponibles algunas de estas obras. Pero este enfoque también deja escapar algunas cosas. Tomemos, por ejemplo, el análisis del funcionamiento real del gobierno representativo, que es el núcleo de la mayoría de estas obras. La sociología política va a revelar los modos de confiscación del poder, las formas de manipulación que se desarrollan a la sombra del mecanismo representativo, pero no se ocupa de comprender aquello que constituye, en cierta manera, el núcleo del problema de la representación moderna, es decir, la dificultad de figuración de la democracia. Al sacralizar la voluntad por sobre el orden de la naturaleza o de la historia, la política moderna confía efectivamente el poder al pueblo, al mismo tiempo que el proyecto de emancipación que vehicula conduce a convertir a lo social en abstracto. El desarrollo de las convenciones y ficciones jurídicas está así ligado a la búsqueda por asegurar una igualdad de tratamiento y por instituir un espacio común entre hombres y mujeres diferentes.
En este sentido, la abstracción es una condición necesaria de la integración social en un mundo de individuos, mientras que, por el contrario, en las sociedades tradicionales son las diferencias concretas las que constituyen el factor de inserción. El orden jerárquico tiene por principio reunir tanto las particularidades como las complementariedades. La democracia se inscribe doblemente en el régimen de la ficción. En principio, sociológicamente, al reformar de manera simbólica el cuerpo artificial del pueblo, pero también técnicamente, pues el desarrollo de un Estado de Derecho presupone generalizar lo social, volverlo abstracto si se prefiere, para hacerlo gobernable por medio de leyes universales. Si esta formalidad es un principio de construcción social en la democracia, al mismo tiempo vuelve más incierta la constitución de un pueblo concreto. Aparece aquí mismo una contradicción que se instala entre el principio político de la democracia y su principio sociológico. El principio político consagra el poder de un sujeto colectivo, cuyo principio sociológico tiende a disolver su consistencia y a reducir su visibilidad. Es desde el punto de vista de esta otra contradicción interna que el historiador de lo político, tal como lo propongo, aborda la cuestión del gobierno representativo. Por ejemplo, estudia también la historia de las técnicas electorales como una sucesión de intentos por dar una respuesta a este déficit originario de figuración. Este enfoque presenta además la ventaja de superar una cierta contradicción estructural de la sociología política y de las ciencias sociales en general. En efecto, los términos con los cuales dan cuenta del funcionamiento social conducen implícitamente a considerarlo en un estado estable, es decir, en sus regularidades. Por lo tanto, para comprender el cambio hay que apelar a otros conceptos. La historia de lo político entrelaza las dos dimensiones, estructura e historia. Al margen, se puede señalar que esta característica formal ha constituido por mucho tiempo uno de los principales atractivos analíticos del marxismo. Debo subrayar, en tercer lugar, en qué difiere mi proyecto de la teoría política, al menos tal como se la comprende hoy de manera dominante. Como para movernos con una referencia accesible, se puede aludir aquí a las obras de Rawls y de Habermas, que durante los 70 y los 80 otorgaron una nueva centralidad a este enfoque. Su característica es la de ser esencialmente normativas. Dicen en qué debería consistir una deliberación nacional, lo que habría que entender por soberanía del pueblo, aquellos que podrían ser los criterios universalmente aceptables de justicia, o aquellos sobre los cuales debería reposar la legitimidad de las reglas jurídicas. Todos conocemos el papel saludable que cumplieron estas obras al plantear como actuales estas cuestiones que las ciencias sociales no habían considerado útil abordar. También constituyeron el núcleo de una innegable renovación del pensamiento político, llevando así a que en los 70 se acostumbrara a hablar de un retorno de lo político. Pero, de cierta manera, estos emprendimientos intelectuales tampoco se ocupan de la esencia aporética de lo político. Lo demuestra el hecho de que su perspectiva esencialmente centrada en los procedimientos los ha llevado a acercarse al derecho y a la moral. Se advierte claramente en los autores que acabamos de citar como el despliegue de una visión racionalizadora del establecimiento del contrato social. Los lleva a formalizar la realidad. En Rawls, aquel que decide en estado de ignorancia adopta un punto de vista acabadamente universal racional, aunque disponga de poca información sobre los hechos del mundo real. La razón no se afirma en esta perspectiva, sino pagando el precio de la abstracción, de la toma de distancia con los sonidos y las furias del mundo.
Por el contrario, partir de la complejidad de lo real y de su dimensión aporética conduce a interesarse por la cosa misma de lo político. Así, en primer lugar, hay que considerar el carácter problemático del régimen político moderno para comprender su funcionamiento y no para buscar resolver su enigma imponiéndole una normatividad, como si una ciencia pura del lenguaje o del derecho pudiera indicar a los hombres aquella solución razonable a la cual no tendrían otro remedio que adecuarse. Por lo tanto, es también tomar un camino falso, tratar de exorcizar la movediza complejidad de la búsqueda de democracia, de la búsqueda democrática por medio de un ejercicio tipológico. Lo interesante no es distinguir distintas maneras de gobierno representativo o de buscar cómo hacer encajar en algunos casos bien definidos las posiciones de los actores o las características de las instituciones. Por el contrario, hay que tomar como objeto el carácter siempre abierto y bajo tensión de la experiencia democrática. El objetivo no es ya solamente oponer banalmente el universo de las prácticas con el de las normas. De lo que se trata es de partir de las antinomias constitutivas de lo político, antinomias cuyo carácter se revela únicamente en el transcurso de la historia. Si se toma el ejemplo de la justicia social, se tratará de mostrar a través de una historia del estado de bienestar cómo han evolucionado en la práctica las percepciones de una redistribución considerada como legítima y cuáles fueron las determinaciones de estas percepciones. Así, habrá que partir de la contradicción que está en la matriz del problema. Por un lado, el principio de ciudadanía impone el reconocimiento de una deuda social objetiva, mientras que, por el otro, los principios de autonomía y de responsabilidad personal conducen a valorar los comportamientos individuales subjetivos. Es únicamente la historia, una vez más, la que puede, en este caso, conducir al concepto. Es por esto que la historia es la materia y la forma necesaria de un pensamiento total de lo político. Los conceptos políticos, se trate de la democracia, la libertad, la igualdad, etc., no pueden comprenderse sino en el trabajo histórico de su puesta a prueba y de sus intentos de elucidación. Me siento cercano en este sentido al proyecto de fenomenología empírica, recientemente planteado por Anne Fayot-Larguier. Por último, en cuarto lugar, esta historia de lo político se sitúa bien lejos de la historia de las ideas y de las doctrinas. Por cierto, ambas historias se interesan por las mismas obras fundamentales, pero estas obras no pueden seguir siendo comprendidas en sí mismas como simples teorías autónomas, imponentes, carcasas de navíos naufragados en las costas del pasado. Deben ser analizadas como elementos de un imaginario social más global. Constituyen casos testigo que hay que recolocar en un contexto más general de interpretación y de investigación. Dentro de esta perspectiva, las representaciones y las ideas constituyen una materia estructurante de la experiencia social. Lejos de poder ser comprendidas de manera autónoma, en estrechas genealogías consideradas dentro del círculo cerrado de sus relaciones o de sus diferencias, estas representaciones constituyen reales y poderosas infraestructuras de la vida de las sociedades. A diferencia de una visión desencarnada que se entiende de tomar en cuenta las fuerzas que modelan el marco de la acción de los hombres. Su objetivo es, por el contrario, enriquecer y complejizar la noción de determinación. Se trata de tener en cuenta todas las representaciones activas que orientan la acción y que limitan el campo de lo posible a través del campo de lo pensable y delimitan el marco de las controversias y los conflictos. Al igual que las fetiales romanas, señala sugestivamente Michel Certeau, los relatos marchan por delante de las prácticas para abrirles un territorio. Es un planteo que hago mío con placer. En efecto,
los relatos y las representaciones tienen como una clara función posible abrir un teatro de legitimidad a las acciones afectivas. Contrariamente a la historia de las ideas, la materia de esta historia de lo político, a la que califico de conceptual, no puede por lo tanto limitarse al análisis y comentario de las grandes obras, aun cuando se las pueda considerar habitualmente y con justicia como grandes momentos que cristalizan las preguntas que se plantea una época y las respuestas que intenta darse. Imprime claramente a la historia de las ideas la preocupación por incorporar el conjunto de elementos que componen este objeto complejo que es una cultura política, el modo de lectura de los grandes textos teóricos, la recepción de las obras literarias, el análisis de la prensa y de los movimientos de opinión, el destino de los panfletos, la construcción de los discursos de circunstancias, la presencia de las imágenes, la impronta de ritos e incluso el rastro efímero de las canciones. Pensar lo político y hacer la historia viviente de las representaciones de la vida en común se superponen en este enfoque, pues a un nivel bastardo hay que aprender siempre lo político, en los entrelazamientos de las prácticas y las representaciones.